A pausa, el hecho de reinsertar a Venezuela en ese escenario internacional, ¿qué debería estar haciéndose o hacia dónde se debería estar mirando para incorporar allí al sector privado nacional y no quede olvidado? Competitividad es el término clave. ¿Cuál fue el gran error o cuál ha sido el gran error de todos los gobiernos recientes en Venezuela, indistintamente de su tendencia ideológica? Hemos tenido una inclinación política hacia el gasto excesivo que respondía a la afortunada o desafortunada condición de renta petrolera que había permitido financiar ese gasto en exceso. Ese gasto que además también representaba deuda. ¿Qué pasa? Aquí ya no se trata, Mariana, de un tema de una tendencia ideológica en particular. Lo que todo político quiere, indistintamente de cómo piense a nivel de su ideología, es lograr la solvencia de la nación que permita mejorar las condiciones de calidad de vida. ¿Y qué ocurrió en Venezuela durante mucho tiempo, durante 20 años o quizás más? Nosotros nos encargamos de promover una política internacional de aceptación con aliados basados fundamentalmente en el gasto y en las regalías que se convertían aparentemente en alianzas políticas, pero que eso es algo temporal, porque cambia un gobierno, cambia la política, cambia la visión. ¿Cuál fue el error? No se invirtió en base estructural, social y económica que permitiera al país poder responder a cualquier déficit como el que hemos vivido en los años recientes una vez que se cae la renta petrolera o el precio del petróleo que representaba el ingreso en cuantía que era lo que permitía que Venezuela tuviese ese gasto exacerbado y esa economía de importación muy acelerada que inclusive disminuyó con este tema del tipo de cambio, CADIVI, el control de precios y todo lo demás, la disminución prácticamente de nuestro aparato productivo nacional. ¿En qué situación estamos ahora? Estamos en una situación en la que necesitamos ser competitivos, en la que necesitamos tener una nueva conciencia empresarial, basado en organización, basado en aprendizaje, basado en expansión, en valoración del talento humano, en certificación de origen de nuestros productos en el caso de materias primas, en mejora tecnológica para una transformación adecuada de acuerdo a la competitividad internacional de lo que están demandando los países en la actualidad, en una situación compleja desde el punto de vista económico por la guerra que existe en Europa, por los vientos tormentosos de China con Taiwán, con estas relaciones tan complejas que está viviendo China con Estados Unidos y el fantasma aún sobre nosotros de una pandemia que no se ha ido totalmente y que sigue generando retrasos importantes en la cadena de aprovisionamiento desde el punto de vista logístico. Si somos competitivos, tenemos posibilidad de salir adelante. Eso sería desde el punto de vista del sector privado y desde el punto de vista del sector público. Hemos visto la necesidad de transparencia, se ha solicitado N cantidad de veces. Es parte de lo que nos llevó a este punto de distanciamiento político e internacional de todo lo que tiene que ver con el área diplomática. La falta de transparencia, la ausencia de procesos y de cumplir con las normas internacionales en materia financiera. Vemos, recientemente se entrega el presupuesto de la Nación ante la Asamblea Nacional, pero se desconocen todas las premisas. A esta fecha todavía no se sabe absolutamente nada de esto. Yo quisiera consultarle la importancia que tiene el hecho de que este tipo de debates sean públicos y que además se conozcan efectivamente cuál es la visión que tiene el gobierno venezolano de lo que va a ser su presupuesto de cara al 2023. Sobre la base de lo que ha sido ahora el muy cuestionado gobierno venezolano desde el punto de vista internacional, todavía pesan muchas tareas pendientes. Como tú bien lo dijiste, creo que se está intentando sincerar una relación diplomática a partir precisamente de una comunicación un poco más fluida, sincera, respetuosa y siempre, por supuesto, en los márgenes que la diplomacia lo permite. Ahora, cuando uno quiere ser, o cuando uno busca ser sincero, políticamente hablando, como bien lo dices, uno tiene que comenzar por casa. Es decir, ¿cómo están nuestros números desde el punto de vista financiero? Históricamente, en los últimos 15 años, nosotros cotizamos un barril de petróleo a $40. Siempre existió un excedente cuando, en efecto, el ingreso estaba promediándose entre 85 y $90 por barril antes de que viniera la caída exorbitante del precio del petróleo. Todo ese excedente que se generaba a partir de ese presupuesto previamente establecido pasaba a fondos que se utilizaban como parte de inversión que se supone iban destinados a fortalecer desde el punto de vista social las condiciones necesarias para una mejor calidad de vida. Desde el punto de vista de vivienda, que fue uno de los proyectos pilotos que el gobierno nacional tomó como bandera para promocionar desde el punto de vista de inversión, que se está utilizando ese dinero de manera eficiente, pero muchas otras cosas quedaron atrás. Inversión en electricidad, en agua potable, en vialidad, en alumbrado público y en muchos otros aspectos que quedaron rezagados y que hoy están intentando compensar con impuestos municipales que tienden a ser voraces. Ahora,
Si yo quiero ser franco en todos los términos posibles y estoy estableciendo una relación mucho más abierta con el mundo, primero tengo que decir cuál es la situación que hay en casa desde el punto de vista financiero. ¿Por qué esa opacidad en cuanto a mostrar cómo están las finanzas nacionales, considerando que sí vamos a tener un crecimiento en nuestra economía al cierre de este año que pudiese estar alrededor del 8%, que obviamente es positivo, pero que responde fundamentalmente a un salto que viene después de varias caídas importantes en nuestro proceso económico y que es normal que la economía crezca, considerando que los precios del petróleo se han incrementado a nivel internacional y pese a la poca producción que podemos tener hoy, partiendo de la media de 1.5 millones de barriles diarios hasta 3 millones, que fue nuestro tope máximo actualmente entre 450.000 y 700.000 barriles diarios, sí existe entonces un crecimiento asociado a la actividad petrolera, pero aún hay mucho escepticismo con relación a la estabilidad y si tú dices exactamente hacia dónde va tu presupuesto, considerando que hay una quema constante de divisas a la economía para mantener estable el tipo de cambio, y aún existe mucho escepticismo con relación a esta estabilidad, el decir abiertamente esos números pueden crear mucha desconfianza y mucha ansiedad en lo que pudiese ser un 2023, que pudiese crecer, pero que es incierto hasta ahora. Efectivamente, hemos crecido luego de una caída muy pronunciada y quizá eso sea parte del tema, pero la opacidad nunca va a ser buena ni positiva de cara al escenario internacional y mucho menos en el